Kaixo, ekiotx dut izena, eta hau da Riso Tirso Libertaria irratia Bibe Ilutxa entzuteko ordurik onena. Besarka da. Todas somos egoístas, todas buscamos la satisfacción propia. Pero el anarquista encuentra su mayor satisfacción en la lucha por el bien de todas y todos, por el logro de una sociedad en la que pueda ser un hermano entre hermanos, entre gente sana, inteligente, educada y alegre. Pero el que se adapta, el que está satisfecho de vivir entre esclavos y obtiene ganancias de la labor de esclavos, no es ni puede ser un anarquista. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Hoy os presentamos nuestro magazine Vivi Lucha. Y bueno, os recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org para que contactéis con el equipo del programa. Nos podéis encontrar también en Telegram, Facebook, Instagram, YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. Bueno, y también os recordamos, como siempre, nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias y nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria para que sigáis enviando pues vuestra música, vuestras peticiones de temas, presentaciones del programa. En esta ocasión nos llegó una presentación en euskera y bueno, lo que queráis. Bueno, amigas, amigos, y esta vez nos ha llegado música por nuestro Telegram, nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias. Os dejamos con el bueno, el feo, el malo y el Octavio.
Tiempo, tiempo al tiempo, tiempo para los señores de la guerra, tiempo para los amos feudales de esta época, los que ensangrientan los mundos, tiempo para los gobernantes asesinos, criminales, carniceros y genocidas, tiempo para los corsarios, para los bucaneros de todos los mares, los timoneles de engaños y fraudes, rufianes y bandoleros, tiempo para unos y para otros, los delincuentes que los tapan, disculpan, auxilian y ocultan, tiempo para los serviles y perversos. Tiempo, tiempo al tiempo, agazapados en su madriguera, quizás un día al mirarse en su interior verán asomar un despojo de humanidad, la humanidad que aún les queda, el esperpento que llevan dentro y se reconozcan en su infamia. Tiempo, tiempo al tiempo. Para que se tropiecen con la humillación en el pensamiento de quien se siente solamente basura, deliberación recurrente, martilleante, lenta, que será su tortura, su castigo. Desde la caverna de su maloliente conciencia, el agobio por el asco, la náusea por su crueldad, seguirá el vómito por la perfidia de su maldad, la asfixia por el vacío, el desprecio y la repugnancia ajena de la ciudadanía decente y solidaria con las víctimas de tanta injusticia. En este caso, la convulsión, el espasmo, un sobresalto, un escalofrío húmedo recorre el cuerpo encogido de la bestia, desmantelando su soberbia, llenando de terror su alma de angustia opresiva por el rosario de atrocidades, exterminio de inocentes, desfilando a un ritmo vertiginoso ante los ojos de un Caín pálido, sudoroso, taquicárdico, desnortado, vencido. Tal vez así el muro que alimenta el odio, el muro, los muros de todo el globo, muros de la vergüenza, el muro que separa y margina, se derrumbe por el convencimiento que de la autoridad de la palabra surja un espacio de encuentro aseado para una convivencia en concordia. Tiempo, tiempo al tiempo, compañero de la esperanza, testigo de la verdad, que trabaje el tiempo. Bueno, amigas y amigos, como habéis visto, bueno, pues hemos retomado el tema de la poesía y, en fin, hoy vamos a tratar un tema que esperemos que os guste. Y bueno, vamos a hablar cómo vivir la utopía del anarquismo. Bueno, habitualmente las dos ideas más extendidas y equivocadas acerca de lo que es la anarquía, ¿verdad? Pues son las siguientes. La primera es la que concibe la anarquía como caos, desorden, violencia, etcétera, y que únicamente refleja el desconocimiento de una filosofía política que plantea un modelo de sociedad sin gobierno basado en la convivencia no forzada. Bueno, esto lo hablamos siempre, ¿verdad? No imponer la convivencia pues por la fuerza de las armas ni de las leyes. Y la segunda es que la anarquía constituye una utopía social y, por tanto, una aspiración muy deseable pero imposible de alcanzar. Las razones que se aducen para sostener este punto de vista, bueno, pues son de lo más variadas y, desde luego, pues no son motivo de atención. Solo cabe destacar que incluso entre algunos anarquistas está bastante extendida la idea de que la anarquía es una utopía
Y desde luego muchos creemos que no es una utopía, ¿verdad? Que es una realidad, ya que muchos de los sentimientos y de los pensamientos que tiene la gente cuando lucha en las calles son ideología anarquista y ellos mismos no saben que están defendiendo ideologías anarquistas, ¿verdad? Y claro, algo que refleja confianza en la viabilidad del tipo de sociedad que estamos intentando conseguir. En fin, por el contrario, claro, se pretende demostrar que la anarquía no es una utopía. Pretendemos demostrarlo, sino, en fin, como decimos, ¿verdad? Es una realidad tangible que es susceptible de seguir extendiéndose más allá de los ámbitos en los que hoy permanece. Y bueno, pasar así al orden de una sociedad sin gobierno y sin relaciones de poder. No es tan complicado, ¿verdad, amigas, amigos? Bueno, para demostrar esto se plantea desarrollar un análisis pues en diferentes niveles de la sociedad, ¿verdad? El del individuo, de las relaciones interpersonales, el de la sociedad y también el de la esfera internacional. Desarrollaremos esto un poco y bueno, como seguimos diciendo, ¿verdad? La anarquía significa pues la ausencia de una autoridad superior que regule y supervise las relaciones de las personas y los colectivos humanos, de forma pues que dichas relaciones se desarrollen a través del mutuo consentimiento, ¿verdad? Y la libre asociación en un contexto pues bien, de colectividad y de convivencia. Son relaciones en las que no existe el poder, entendiendo por poder cualquier relación social basada en la fuerza o en la amenaza creíble de utilizar la fuerza para conseguir un determinado resultado en el comportamiento de los demás que de otro modo no se produciría. Esto lo vemos muy bien, ¿verdad? Cuando amenazan con leyes, cuando amenazan con multas, cuando vamos a cualquier concentración, manifestación, lucha social y, ¿verdad? Están siempre los esbirros del poder identificando, anotando, ¿no? En fin, esto es un ejemplo claro. Bueno, luego, pues, en el nivel del individuo, ¿verdad? La anarquía está muy presente, como hemos dicho. Esto se manifiesta en relaciones interpersonales, tal como ocurre, pues, por ejemplo, con los lazos de amistad, las relaciones afectivas de la pareja, el compañerismo en el ámbito pues, profesional, las relaciones de vecindad, ¿no? Y en general en todas las relaciones que el individuo mantiene con otras personas de forma voluntaria. Estas relaciones no están supervisadas ni reguladas y la persona puede iniciarlas y finalizarlas cuando estime oportuno, ¿verdad? En este sentido puede hablarse de anarquía en el marco de las relaciones impersonales, ¿verdad? Un ejemplo claro de sociedad y de ideología anarquista llevada a la práctica. En fin, ciertamente este tipo de relaciones, ¿verdad?, están limitadas por el contexto político y sociocultural en el que desenvuelven, claro. Vemos que efectivamente en estados totalitarios o teocráticos, como pueden ser China o Irán, por ejemplo, el control sobre las relaciones interpersonales es mayor debido a las características de estos regímenes. En fin, que influyen en las relaciones personales. Esto contrasta con los sistemas demoliberales, donde el intervencionismo es menor, a pesar de lo cual el Estado intenta monopolizar estas relaciones a través de sus regularizaciones, ¿no? Para que por el cual promulga innumerables leyes que abarcan todos los ámbitos de la vida humana, en fin. En otros contextos en los que el Estado es débil o tiene poca presencia, son actores los que más desempeñan un papel dominante, pues como puede suceder con mafias,
en fin, tribus, caciques, religiones, grupos armados, etcétera, donde siempre hay un gurú, un líder, una personalidad que impone su voluntad al resto por medio de la fuerza, ¿no? Esto es lo que luchamos siempre los y las anarquistas. En el nivel de la sociedad, pues claro, cabe decir que la anarquía estuvo más presente en el pasado que en la actualidad. Esto es cierto, aquí lo vimos en España, ¿no? Hace bastantes años. Los ejemplos de grupos humanos relativamente extensos que se organizaban en ausencia de gobierno, pues son numerosos y existe conocimiento de esto gracias a estudios antropológicos y etnográficos. Piotr Kropotkin dio debida cuenta de este fenómeno al examinar las sociedades primarias en su obra El apoyo mutuo. El apoyo mutuo es muy recomendable lectura. En fin, actualmente todas las sociedades viven dentro del territorio de algún estado, cosa que también las anarquistas, ¿verdad?, tendemos a luchar contra ello. Y a pesar de esto, existen sociedades primarias que llevan una existencia al margen de las regulaciones que imponen las autoridades estatales. Esto sucede, ¿verdad?, en algunos lugares, pues, por ejemplo, en Sudamérica, África y Asia, ¿no? Donde hay tribus todavía aisladas que viven al margen del Estado. Qué bonito, ¿verdad? En fin, sin embargo, como decimos, estos son la excepción debido al enorme poder que concentran los estados, gracias a los recursos que logran extraer de la propia sociedad, así como también los avances tecnológicos puestos a su disposición, ¿verdad? Ahora mismo en esta era de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Estamos totalmente identificados, seguidos, grabados continuamente y bueno, esto no es bueno. En cualquier caso, en fin, todavía persisten ámbitos en los que, pese a la gran cantidad de regulaciones e injerencias burocráticas, ¿verdad?, la sociedad desarrolla actividades de un modo más o menos anárquico. Nuestro sindicato CNT-AIT, ¿verdad?, es un ejemplo de esto. Pues ya lo hemos repetido varias veces, pues con nuestros grupos de consumo, con nuestra radio libre, en fin, con nuestra huerta, en fin, intentamos poner nuestro granito de arena en el cambio. Esto es, en fin, lo que sucede, ¿verdad?, en el terreno de los intercambios, como hemos dicho, sean de carácter comercial o de otro tipo, cuando se transaccionan ideas, información, bienes, etc. Este tipo de interacciones suelen producirse de forma consentida en los términos acordados por todas las partes, ¿no? Es como el ejemplo que hemos puesto. Y bueno, pues también en el último lugar se encuentra el nivel internacional. En este ámbito no existe un gobierno mundial por encima de los países que regule o supervise las relaciones que se desarrollan entre estos. En la práctica existe lo que en la disciplina de relaciones internacionales se conoce como anarquía internacional. La anarquía opera aquí como un principio ordenador debido a la ausencia de una autoridad central. Esto, desde luego, no significa pues que en el entorno internacional que este entorno sea caótico y desordenado, sino que se organiza de un modo en el que nadie reclama, nadie reconoce el derecho a gobernar a todos los países del planeta, ¿verdad? Aunque bueno, yo esta afirmación la pondría también un poco en duda porque, claro, existen las transnacionales, las multinacionales, los bancos, el dinero, las corporaciones de comunicación que sí tienen poder real sobre muchos países.
En fin, la anarquía internacional no excluye la existencia de normas internacionales que los países acuerdan entre ellos y cuyo cumplimiento depende exclusivamente de su aplicación voluntaria. No existe ninguna entidad superior con la capacidad o el derecho de obligar a un determinado país a cumplir dichas normas o acuerdos suscritos. Esto lo estamos viendo ahora mismo, ¿verdad?, en Palestina, donde los israelíes están perpetrando un genocidio y la comunidad internacional, nadie levanta la voz y nadie se rebela contra esto, todo sumiso, ¿verdad? Porque, bueno, está el papá de Estados Unidos que está apoyando este genocidio muy intencionadamente, y como Estados Unidos dice que esto está bien, Europa y el mundo entero todos callados y aplaudiendo. Trataremos en un par de semanas, hablaremos con grupos palestinos y haremos un programa sobre el genocidio, porque desde luego esto es inconcebible. Vemos ahora mismo, ¿verdad?, que hay una tregua para seguir matando luego. En fin, incalificable. Bueno, continuamos con el tema, y claro, es que este tipo de escenario, pues lo más frecuente, ¿verdad?, que cuando se recurre a mecanismos de exclusión, pues que impiden que cuando un país no cumple con las obligaciones suscritas, tenga acceso a determinados recursos, espacios de decisión, interlocución, etcétera. Pues todo un cuento, amigas y amigos. Ya vemos, ¿no?, por ejemplo, con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿verdad?, donde se supone que Europa y otra vez Estados Unidos ponen sanciones a Rusia, y las sanciones las terminamos pagando todos los ciudadanos europeos. En fin, esta es la locura que estamos viviendo. Bueno, como estamos hablando, ¿verdad?, de la utopía, ¿no?, de vivir el anarquismo. En fin, las utopías son en general un producto racionalista de los intelectuales, completamente desconectados de la realidad, lo que explica en gran medida que sean imposibles de materializar, o que incluso posean un marcado carácter negativo que en la práctica las convierte en distopías. Claro, la anarquía, por el contrario, está pegada a la vida al manifestarse en las prácticas que articulan muchas relaciones sociales, lo hemos dicho antes. El anarquismo únicamente da concreción teórica a esos aspectos anarquistas, ¿verdad?, que están impregnados en la vida de las personas y de los colectivos humanos, lo que hace que este faro de humanidad, ¿no?, que ilumina el camino hacia su emancipación, sea más real. En fin, para ser justo, ¿verdad?, no hay que identificar liberalismo, que es la manera simplista del capitalismo, ¿verdad?, especialmente en su confrontación ideológica y moral con el anarquismo. Todo lo hemos visto ahora mismo en Argentina, ¿verdad?, donde se está un candidato, un presidente ultraliberal, fascista, ¿verdad?, se llama a sí mismo libertario o libertario, y esto es una gran mentira, no tiene nada que ver. Tenemos que dejar claro en cualquier caso que hay que hablar de liberalismos y de anarquismos en plural, aunque es posible que las ideas libertarias posean más rasgos, especialmente en su irreductibilidad sobre la negación de cualquier clase de dominación, lo cual confiere una innegable fortaleza moral. Y es que los libertarios nos negamos a cualquier clase de dominación, y los liberales precisamente usan al fascismo y las fuerzas armadas para dominar a los pueblos. Bueno, amigas y amigos, os vamos a dejar con un poco de música que también nos ha llegado por nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias. Os dejamos con Somos Bala. Tengo dentro un volcán que no me deja ni hablar, se me duermen los pies
si mis manos ya no están. No lo ven, no soy yo quien se apodera de mí, quien controla hoy mi cuerpo, hijo de por qué me falta el aire. ¿Dónde estoy? Sal de aquí, dime dónde encontrar un portal que me lleve a otro lugar. Y esa voz que frene esta puerta giratoria estropeada y diga: ¿qué prisas son esas? No sé cómo explicar que me flipa lo que hago, pero que muchas veces, muchas demasiadas, no respiro y no hago más que dudar de mi vida y de esta masa que me exige ahogarme cada día y que no pare de pensar, producir y pagar 6 malditos euros por el aceite de oliva que antes costaba 3, y pensar en mi hija y en a ver qué pasa el día de mañana. Te dirán que es normal, que es la vida y nada más, que espabiles y sepas que nada va a cambiar, que locura no es más que una droga legal que te duerme y hace que sonrías mucho sin pensar. ¿Y por qué no parar, levantar el pie y frenar? No me veo capaz de vivir sin exhalar. Un mes más que se va y tu intranquilidad, dándote los buenos días siempre y en cada madrugada. Buscas solo una luz que te dé calma y paz tras esa persiana de cemento que te encierra más de lo que estás y te da en la cara hoy de nuevo la mañana con la mano abierta. Y me pongo a pensar en lo que quería de niña. ¿Quién me iba a decir que la universidad ni lo que nos vendían no valía de nada y que hasta vivir de alquiler es un maldito privilegio? Y sientes que hay que dar gracias a los demás y buscar un lugar seguro que no existe y menos mal, siempre hay algo que al final te rescata y te mantiene arriba. Te dirán que es normal, que es la vida y nada más, que espabiles y sepas que nada va a cambiar, que locura no es más que una droga legal que te duerme y hace que sonrías mucho sin pensar. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Vive y Lucha, en vuestra radio Tirso Libertaria, y como siempre os recomendamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria y nuestro grupo en Telegram Luchas Libertarias, que bueno, tiene bastante actividad y está muy bien, os gustará. Bueno, como decimos, ¿verdad? Seguimos hablando sobre la utopía, sobre vivir la utopía del anarquismo, y estamos desde luego explicando las diferencias entre el liberalismo y los libertarios, ¿verdad? Desde luego, si hablamos de traducciones poco rigurosas, ¿verdad? Hay obras escritas en inglés que usan el término liberal y son simplemente traducidas de esa manera al castellano sin explicación alguna. La ubicuidad del liberalismo invita no pocas veces a la perplejidad y la distorsión final, algo que muchos que se consideran liberales, ¿verdad?, ocultan y defienden de manera grotesca, al considerar que su concepción del liberalismo es la única verdadera. Durante casi un siglo el anarquismo tuvo una vitalidad notable en España, con el culmen de la Revolución Española de 1936. Y bueno, desgraciadamente, tras su fin, tras el triunfo de la reacción, a pesar de que durante casi 3 décadas, hasta el evento de mayo del 68, tuvo una presencia residual en las luchas sociales, es posible reivindicar pues que se mantuvo vivo e innovador en ciertos colectivos. Como se ha señalado en ocasiones, ¿verdad?, y temiendo ser simplistas, bueno, existe un anarquismo de tendencia comunitaria de base obrera y otro individualista, como hemos hablado antes, ¿verdad?
fin, más propio del mundo anglosajón en origen, aunque con influencia en países europeos continentales, con más carácter intelectual y artístico. Claro, del mismo modo, se ha querido ver el primero como marcadamente solidario, mientras que el segundo, verdad, pues caería a veces en el elitismo al no confiar demasiado en la acción de las masas. Y esto, desde luego, es un error, ¿no? Porque únicamente desde la colectividad se puede lograr una conversión, ¿verdad? Vivir realmente en una anarquía. En fin, el anarquismo ha sido en cualquier caso la filosofía que ha defendido con más fortaleza la libertad individual, pero entendida siempre con su componente social y solidario, ya que la libertad de uno se completa con la libertad de todos. Si se nos permite de nuevo parafrasear el pensamiento de un reivindicable Bakunin, ¿verdad? Dentro de esta compleja filosofía sobre la libertad, ¿verdad? La libertad, esta palabra que se han apropiado muchos extremistas de estos neoliberales, ¿verdad? Que van con la libertad en la boca y eso precisamente no es libertad, es sumisión. Bueno, pues nos encontramos, ¿verdad?, con su concepción negativa, como hemos dicho, más propia del liberalismo, entendida como no interferencia en los asuntos del individuo, pero también con la necesidad libertaria de completarla con una visión positiva en su amplitud a nivel sociopolítico, pero sobre todo moral. Es que desde luego donde no hay moralidad nunca habrá plena libertad. Y es aquí donde puede abrirse un abismo, ¿verdad?, entre anarquismo y liberalismo. Los anarquistas defendemos siempre una tremenda moralidad en todos nuestros actos y en todos nuestros pensamientos. Los liberales, por el contrario, carecen de esta moralidad, porque ellos siempre quieren imponer su voluntad al resto. Se apropian del discurso, dicen hablar en nombre de pueblos, pero únicamente hablan en su nombre. Y además hablan por la fuerza de la represión y por la fuerza de las armas. En fin, creemos que es posible emparentar en algunos aspectos, ¿verdad?, nuestras filosofías, pero desde luego no negamos cualquier asomo de ingenuidad a la hora de imaginar una suerte de liberalismo, ¿verdad?, entre nuestras sociedades. Para que, en fin, para que este cambio se produzca, ¿verdad?, dejaremos más que claro que son necesarias transformaciones de las estructuras sociales y políticas, sobre las que se cimienten precisamente sobre las que se cimientan, como estamos diciendo, las propias sociedades liberales, ¿verdad? No nos quieran vender la palabra libertad con la imposición de la fuerza. Esto no es anarquismo, ni esto no es ser libertario. En fin, examinamos cómo el pensamiento utópico, ¿verdad?, da forma al pensamiento anarquista y destaca algunos cambios recientes en los usos políticos de esta utopía, ¿verdad? El utopismo es que no se trata como un concepto o método abstracto, ¿verdad?, porque no es así como los anarquistas hemos entendido la idea. Como idea revolucionaria, ¿verdad?, la utopía está ligada al principio de la prefiguración. La prefiguración ha sido identificada como un concepto central en el pensamiento anarquista y se invoca cada vez más para resaltar el carácter distintivo de las acciones y movimientos anarquistas. Ya hablamos en otra ocasión, ¿verdad?, del movimiento 15M como
la ideología anarquista se implantó en este movimiento, ¿verdad? Mediante pues, el asamblearismo, la horizontalidad. Y bueno, esto pasó lo mismo también en 2011, después del inicio de Occupy Wall Street, que fue la internacionalización de nuestro movimiento 15M, ¿verdad? Pues allí, como decimos, se identificó la política prefigurativa como uno de los 4 principios característicamente anarquistas de este movimiento, a imagen y semejanza del 15M, ¿verdad? Siendo pues los otros 3, ¿verdad? La acción directa, el ilegalismo y el rechazo de las jerarquías. Estos son principios básicos anarquistas y que nosotros desde CNT, AIT, llevamos siempre a la práctica. En fin, insinuando el utopismo del concepto, ¿verdad? Se describió a Occupy Wall Street como un intento genuino de crear instituciones en la nueva sociedad, ¿no? Dentro del caparación de la vieja sociedad, a imagen del 15M, volvemos a repetir. Y bueno, siguiendo la idea, pues se vinculó la prefiguración con la creación de asambleas generales, la toma de decisiones por consenso y una gama de instituciones de ayuda mutua y autoayuda, incluidas pues por ejemplo, con cocinas, bibliotecas, clínicas, centros de medios, etcétera, ¿no? Esto fue, desde luego, una movilización que ha sido única y ha sido un ejemplo de sociedad anarquista. ¿Qué es la prefiguración? Porque claro, hablamos mucho de la prefiguración, ¿no? Y bueno, pues la prefiguración, ¿verdad?, es el principio que utilizamos los anarquistas para evaluar la legitimidad de las acciones y define el concepto en términos de una relación entre afines y medios, un compromiso anarquista fundamental, ¿verdad?, argumenta que los medios tienen que prefigurar los fines. En fin, esto es un poco teórico, pero es la realidad. Porque claro, en la teoría política normativa, el compromiso con la prefiguración lleva a los anarquistas, ¿verdad?, a rechazar tanto el consecuencialismo, la idea de que los resultados de las acciones son las medidas adecuadas de rectitud, como la deontología, que en cambio considera la justicia de las acciones en términos de deber o conformidad con normas o leyes establecidas. La prefiguración nos lleva hacia la ética de la virtud, una posición que fundamenta la moralidad en el carácter o comportamiento y las intenciones, ¿verdad?, de las personas. Y es que, claro, desde el comienzo de Occupy Wall Street, desde el comienzo del 15M, se habló mucho de su política prefigurativa, un modo cada vez más popular de organización y práctica política entre los movimientos sociales durante décadas, ¿no? Y que, bueno, desde luego aspiramos a conseguir como sociedad. Sin embargo, es más probable, ¿verdad?, que claro, que este estilo de vida pues atraiga a los activistas fuera de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y bueno, pues que lleve a la gente a autoorganizarse. En fin, la prefiguración, amigas y amigos, es una expresión de la política contracultural que desapareció, ¿no? Desapareció en los años 60 para resurgir en las recientes campañas anticapitalistas, ¿no?, y movimientos sociales. Y claro, en lugar de apegarse al anarquismo como tal, el anarquismo como tal, que sugiere un compromiso ideológico y una práctica definida, ¿verdad?, dicha prefiguración está vinculada a las prácticas
libres de contenido específico. Porque como hemos dicho, amigas y amigos, muchos movimientos sociales, muchas personas que se están organizando siguen prácticas anarquistas sin reconocerse como anarquistas, ¿verdad? Allá donde haya una asamblea, donde haya horizontalidad, donde no haya líderes, donde se llegue a decisiones por consenso, no por votos, esos lugares se está practicando la prefiguración anarquista. En fin, claro que de manera similar, ¿verdad?, lo que estamos hablando, ¿no?, el peso que se atribuye a las decisiones que toman los activistas cuando se involucran en la acción directa no es la prefiguración de como resultado que da pues un consenso moral o uniformidad político, sino solo respalda la acción directa, ¿verdad? El poder de transformación se coloca en manos de los individuos, actuando por sí mismo y en colaboración con otros. Esto es fundamental, ¿verdad? La acción directa y sobre todo la colectividad. Nunca va a haber logros sociales sin que haya colectividad. En fin, es común encontrar, ¿verdad?, que los anarquistas contemporáneos pues describen la prefiguración como una política utópica. Ya en el siglo XIX los argumentos sobre el utopismo, ¿verdad?, se ensayaron a menudo pues en el contexto de un extenso debate sobre el papel de las herramientas represivas del Estado como instrumentos de represión, de transformación de las sociedades. Y claro, las divisiones sobre este tema pues se convirtieron en marcadores de compromiso ideológico. Las anarquistas y otros antiautoritarios rechazaron firmemente, ¿verdad?, la idea de que los poderes del Estado pudieran usarse de esta manera y argumentaron que la posición contraria asumía un modelo de cambio y por lo tanto un modelo real de lucha. Y es que claro, amigas, amigos, las estrategias de los y las anarquistas propusieron en respuesta no es que fueran utópicas, pero claro, no en el sentido de que los autoritarios solían pintar como tradiciones utópicas, por lo general refiriéndose a planos fantásticos y sin sentido, ¿no? Y es que, en fin, en definitiva, el indicador importante del utopismo como alternativa al elitismo del socialismo autoritario, que bueno, es lo que tenemos ahora mismo, socialismo liberal y sobre todo autoritario, pues fue y tiene que ser siempre la expresión de los ideales anarquistas a través de acciones directas que tratan consistentemente los fines de nuestra lucha. Por ejemplo, ¿verdad?, en los modelos de cambio insurreccionales vacunistas, la destrucción de los derechos de la propiedad individual registrados en los registros de la propiedad, ¿verdad?, a menudo se identificaban como un medio de cambio revolucionario y se asignaba a un fin particular, la abolición de la propiedad privada. Esto se defiende ahora mismo y se lleva a cabo mediante grupos donde se ocupan viviendas, se ocupan propiedades privadas de bancos, de grandes corporaciones que únicamente se destinan para especular. Y no es posible, ¿verdad?, que haya gente viviendo en las calles mientras un Estado sigue defendiendo la propiedad privada de estas instituciones. En fin, en aquella época la destrucción de los registros
de propiedad fue un acto simbólico mediante el cual los sin tierra se deshicieron de las protecciones legales formales que respaldaban los derechos de propiedad privada y sobre todo del sistema de opresión y explotación rural que les sancionaban. Y es que, claro, amigos, la idea de la huelga general siguió una lógica similar, pero en lugar de quemar los registros de la propiedad, las trabajadoras y los trabajadores tomaron el control inmediato y directo de la tierra y las fábricas y abandonaron la producción con fines de lucro. Esto se llevó a la práctica también aquí en España, en Andalucía, Levante, donde hubo colectividades, sobre todo Cataluña, Aragón, y desde luego fue bastante revitalizante, ¿no?, para la sociedad. Y es que, claro, el modelo tolstoyano era bastante diferente, ¿no?, involucrando múltiples actos individuales de rechazo, además de acciones colectivas, en particular, ¿verdad?, para participar de sistemas de reclutamiento y regímenes de castigo. Aquí la acción se dirigió hacia la realización de la coexistencia pacífica y no la violencia como medio requerido, ¿verdad? Entonces, en fin, lo que decía Tolstoy, ¿no? Y bueno, algunos no estamos muy de acuerdo en esto porque, claro, violencia es no comer. Violencia es vivir en la calle, violencia es que enfermes y no te atienda un médico. Entonces, bueno, a veces hay que usar otros métodos, ¿verdad?, para conseguir derechos que desde luego no pasan por el pacifismo. En fin, está con nosotros Nur, que bueno, ha llegado, se ha retrasado un poco. Hola Nur, dinos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes aquí con ustedes. Bueno, muy bien, continuamos, ¿verdad? Para Kropotkin la revolución tenía un aspecto insurreccional, pero se sustentaba en un principio de retirada colectiva, ¿verdad? Los fines fueron capturados en el principio de la ayuda mutua. El medio apropiado fue la construcción de redes políticas, sociales y económicas organizadas fuera del alcance del Estado. Esto es nuestro fin también. Y claro, en fin, que aseguraran tanto que los activistas tuvieran acceso a las necesidades básicas en periodos de violencia, represión e intensos combates, pues como que las relaciones sociales capaces de sostener las prácticas anarquistas fueron creadas antes del colapso del Estado. Es un fin y aquí tuvimos el ejemplo en España durante el 36-37, ¿verdad?, las colectividades de Barcelona. Dinos, Nur. Bueno, pues en la obra de Bakunin, la relación medio-fin se basa en una comprensión de la libre competencia conceptual. Los socialistas, según él, estaban unidos en su compromiso de igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, la moral y el bienestar de las personas. Pero estos no eran extremos como tal, ya que el significado de estas ideas abstractas siempre estaba abierto a la interpretación. Tomaron un matiz particular cuando se mapean por unos pocos sabios o genios. Su especial preocupación era poner de relieve la estructura del socialismo científico de Marx y Engels y demostrar que la utopía anarquista se quedó a cierta distancia de ella. Marx negó que fuera un utópico, pero conjuró una visión del futuro, arraigando el socialismo en una teoría del cambio que asimiló las normas, prácticas y formas institucionales. Desde luego Marx tuvo un enfrentamiento con Bakunin en la Primera Internacional porque quería implantar, como luego consiguió en distintos sitios, ¿verdad?, el capitalismo de Estado. Y por esto Bakunin se enfrentó abiertamente y hoy los anarquistas seguimos enfrentándonos abiertamente, ¿verdad?,
al socialismo de Estado y a todo este capitalismo, porque claro, ¿qué tenemos en la actualidad, Nur, por ejemplo, aquí en España? Que tenemos partidos que son liberales. Socialdemócratas. Socialdemócratas aspiran, pero son liberales de izquierda, liberales de centro izquierda, liberales de derecha y liberales de extrema derecha. La socialdemocracia brilla por su ausencia, porque aquí lo que importa es el capital. Adelante, Nur. Bueno, pues eliminar el utopismo anarquista, del anarquismo histórico, obrero e ideológico, del horizontalismo antiideológico contemporáneo, revela la existencia de un espectro de prácticas utópicas y prefigurativas y sugiere una serie de usos políticos distintos para la utopía en el activismo contemporáneo. Las utopías podrían desarrollarse sociológicamente en un extremo de este espectro y aparecer como posibilidades nebulosas, vehículos del principio del deseo en el otro. El peligro de invocar una transformación historificada más dura del utopismo anarquista, cristalizada en el concepto de prefiguración, es que un conjunto particular de enfoques del cambio social se valora a costa de otros. Reconocer el espectro sobre que descansa el utopismo anarquista admite una diversidad de prácticas prefigurativas. Efectivamente, prácticas prefigurativas, ¿verdad? Como estamos hablando, la colectividad, la acción directa, la solidaridad. En fin, esto son la base del anarquismo. Bueno, El amigas, terminar con el Estado, como dice Nur. El Estado es algo que debemos matar dentro de nosotros mismos todos los días. De eso se trata la prefiguración. Claro, porque es que tenemos tan asumido, ¿verdad?, que el Estado nos protege, que el Estado está con nosotros, que si seguimos dentro de esto nunca vamos a cambiar las cosas. Efectivamente, os vamos a dejar con un poco de música que nos sigue llegando a nuestro grupo de luchas libertarias. Bravo. Os dejamos con la propaganda del FLET. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad i fulminar con el castigo del encierro a la És verdad. simple, desobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan la realitat avacila. Hacen faltas frases, faltan pintadas, falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Mientras de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión, tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posicions. Que resonen las presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Leyó por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. La situació em preocupa bastant, més tinguts els qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí d'elefants. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que en las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión por frases y armas simbólicas. Terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que no són a les presons, ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Esto es por la libertad de expresión, por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callarem, no callarem. No callarem. No callarem, co. No callaremos. Per la insurgencia, Baltonic, Cel y libertad de expresión. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que no són a les presons, ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Y claro, está aquí Nur, ansioso de participar. Adelante, Nur. Bueno, pues ahora vamos con la literatura. La literatura contemporánea muestra que el utopismo apoya la diversidad en el activismo. Entre las prácticas prefigurativas que contiene fuertes corrientes sociológicas se encuentran varios proyectos comunitarios de base. Shaun Chamberlain, por ejemplo, describe la fuerza para un futuro mejor, en un proyecto de construcción de comunidad, fomentando una psicología colectiva de esperanza. En una discusión sobre el movimiento de transición, argumenta: si la desesperación es percibir un futuro indeseable como inevitable, un atisbo de una alternativa realista y bienvenida transforma nuestro desaliento en un impulso masivo para trabajar hacia esa alternativa. Como la fuerza y la razón han fracasado como principios de cambio social y gobierno político, debemos adoptar el punto de vista de la tendencia, no el punto de vista de la voluntad. La tendencia no es un ideal, una utopía, no es la proyección de un orden racional que la fuerza eventualmente implementaría. La tendencia es una posibilidad implicada en el presente estado de cosas, una posibilidad que actualmente no puede ser desplegada porque el presente paradigma de las relaciones sociales hace tal despliegue imposible. Por otro lado, las utopías que priorizan las psicologías de la acción suelen girar en torno a la creación de espacios autónomos y en la transformación de las relaciones sociales cotidianas. Los sueños y las visiones todavía tienen un lugar en estas líneas de práctica prefigurativa. La utopía proporciona una forma de ir más allá de la desesperación que induce el capitalismo al proporcionar una base de nuestra esperanza, no en el desarrollo capitalista, sino en su confrontación y eventual abolición. Su utopía antiutópica
lleva algunas otras características de su romance utópico. Pero es que realmente no es utopía, porque nuestras luchas en la calle son reales, Nur. Cuando nos posicionamos delante de una vivienda para que los esbirros del poder no desahucien a una mujer con niños menores, eso no es una utopía, eso es una lucha real. Cuando nos manifestamos contra los CIES, contra que se criminalice a migrantes, a personas sin papeles, solamente por intentar tener una vida mejor, ¿verdad? No es utopía, estamos ahí luchando contra ello. Cuando vamos a un centro comercial y denunciamos el consumismo brutal a que está sometida la sociedad, ¿verdad? Y hacemos acciones dentro de centros comerciales, no son utopías, son realidades. Adelante, Nur. Claro, sí, tienes mucha razón. Y es que, claro, nuestra esperanza, ¿verdad?, no es utópica, ¿no, Nur? No. Es en el sentido de que no estamos en el negocio de pintar cuadros detallados de cómo será una sociedad postcapitalista. Eso no significa que no podamos imaginar o experimentar con relaciones sociales que no estén dominadas por la lógica de la acumulación y la valorización. Lo que sí decimos cuando hablamos de una alternativa es que rechazamos la lógica del capital. La visión de un mundo postcapitalista no es la del paraíso. Podemos y debemos imaginar un futuro en el que la producción de riqueza ya no está ligada a las divisiones de clases y su relación laboral. Efectivamente, Nur, y es que nos están vendiendo que la felicidad está en poseer, en tener bienes materiales, ¿no? Nos están vendiendo que la calidad de vida es consumir mucho y desde luego eso no es ni bienestar ni calidad de vida, pues, es simplemente entrar en su juego. Además del consumismo extremo, también de entrada en el sistema de meritocracia. Nos autoengañamos como seres humanos para pensar que la meritocracia es el camino hacia la felicidad, cuando en realidad solo la solidaridad, solo el compañerismo puede llevarte a esa emoción real y no falsa. Claro, que te da el sistema. Efectivamente, ¿no? Porque qué felicidad, ¿verdad?, cuando consigues parar un desahucio, ¿no?, entre unos cuantos compañeras y compañeros. Claro, sí, a eso me refiero. En contraposición a, por ejemplo, subir en una empresa o llegar a cierto estatus social o tener cierto tipo de posibilidad de consumir. Claro, también es felicidad, ¿verdad?, el apoyo mutuo entre iguales, entre trabajadores, ¿no? Cuando, en fin, por ejemplo, en cooperativas se logra tener, digamos, cierta relevancia, ¿no?, entre iguales. Sí. Así como cuando logramos que una persona no pierda su trabajo entre todos. Efectivamente. Es una felicidad que no se consigue en ningún lado. Luchas sindicales, así es. Adelante, Nur. Bueno, pues la rabia anticapitalista captura el estado de ánimo. Su preocupación es canalizar las fuerzas de destrucción en lugar de enfrentar su negatividad. Romper las ventanas de los bancos, disparar a los políticos, matar a los ricos, colgar a los banqueros de las farolas, ciertamente todo eso es muy comprensible, pero no ayuda mucho. Yo diría que sí ayuda, pero bueno. Claro, en fin, claro. Hombre, ayuda a no legitimar la opresión. Pero bueno, es que ese es un buen tema para debatir. Ya dijo esto hace años, ¿verdad?, sobre la prefiguración Emma Goldman. Y fue un ejemplo en el activismo contemporáneo, ¿verdad? En fin, su invocación sugiere un estrechamiento del utopismo anarquista y prácticas prefigurativas abiertas a los activistas. Continúa, Nur. Dinos. Es el dinero lo que debemos matar, no sus sirvientes. Y la única forma de matar al dinero es crear diferentes cohesiones sociales, diferentes formas de unirse, diferentes formas de hacer las cosas.
Matar el dinero, matar el trabajo asalariado, aquí y ahora, es nuestra mayor preocupación. Esta interpretación más negativa de la relación medio-fin sigue siendo prefigurativa y quizás recuerda la famosa declaración de Bakunin de que la pasión por la destrucción también es una pasión creativa. La diferencia es que la expresión justa de rabia, indignación o desesperación a menudo aparece en la literatura contemporánea como una condición del ser más que del hacer. Además, depende de la evocación de imágenes poderosamente distópicas de la sociedad existente, que entrampa, atrapa y esclaviza de diversas maneras a los individuos. Los fines del cambio no solo se describen con vaguedad deliberada, incluso cuando están vinculados a actividades prácticas, sino que el análisis de los medios se desarrolla como un alejamiento, menos como un empuje hacia. Y qué importante es esto de hacer en vez de ser o predicar, ¿verdad? Sí, eso me recuerda a Sin Dios. Las palabras son importantes, pero la acción lo es aún más. Claro, efectivamente, es que está muy bien los discursos, las ideologías, es estar siempre diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no, lo que hay realmente es que ponerlo en práctica. Hombre, tomar la iniciativa. Actuar, exactamente. Continúa, Nur. Claro, la negatividad y el distopismo de la prefiguración contemporánea cambian el enfoque de la acción. Tiende contra la especificación de esperanzas y deseos y socava la carga positiva que Bakunin excluye en su destructividad. Sin embargo, es difícil acomodar las prácticas y comportamientos horizontales expresados a través de la ayuda mutua en organizaciones de protesta y campañas comunitarias en estos marcos distópicos, ya que parecen existir fuera del mundo real de una manera que hace que su operación parezca parcial, comprometida o imposible. Pero yo difiero en esto, porque realmente lo que sucede es que hay poca militancia y por eso no se puede ver el efecto real que tienen estas acciones, y en parte también porque los medios de difusión de información pues son lacayos del capital. Entonces cualquier cosa que se haga se reprime, y no solo se reprime, sino que se esconde. Se criminaliza, se esconde, se silencia. Es la oclusión de la búsqueda de la libertad lo que nos compete eliminar. Porque realmente hay muchas acciones directas que se realizan y sin embargo están totalmente silenciadas. Yo recuerdo cuando hicimos la campaña contra el 41 bis, ¿verdad? Sí, sí, italiano, sí. Por el chaval este... Por los compañeros represaliados. Por los compañeros represaliados en Italia, por Alfredo Cospito, cuando estaba realizando su huelga de hambre. Y, joder, se hicieron acciones bastante potentes, ¿no? Pues como desplegar pancartas en el pleno centro de la ciudad, y todo esto sí se vio por las redes, pero los medios de comunicación silenciaron todo esto, ¿verdad? Al final, los medios de comunicación venden lo que la gente desea. El problema yo creo que radica en la indiferencia de las personas respecto a la causa social. Porque, por ejemplo, ahora mismo Latinoamérica está en huelgas y en paros por la condición pues, económica, porque la gente no tiene que comer, porque hay una migración intensa. Y hay acciones en Argentina, en Panamá, en México, en todos lados hay acciones, pero nuestra indiferencia hace que esa información no valga lo que debe valer. Efectivamente, también tenemos que luchar totalmente contra el apatismo, contra la indiferencia, contra esta ausencia de, digamos, tener iniciativas, ¿no?, hacia la lucha. En fin, continúa, Nur. Sí. Apreciar las formas complejas en las que las acciones pueden diseñarse para prefigurar metas utópicas. Debemos mirar nuevamente la historia anarquista y cómo ayuda a descubrir algunos usos políticos de la utopía que podrían contribuir a tal enfoque. Claro, efectivamente, hay que aprender de nuestra historia como anarquistas, y hay que aprender de las luchas pasadas, que fueron grandes luchas y fueron muy importantes, ¿no?, para
vivir el mundo tal y como lo conocemos actualmente. Y, en fin, seguir con nuestra lucha por conseguir una sociedad anarquista. ¿Verdad, Nur? Sí, no hay que olvidar. Yo creo que eso es algo muy importante que debemos tener dentro de nosotros, que el olvido es la peor desgracia que podemos hacer. Claro, efectivamente, así es. No hay que olvidar nunca nuestra historia. Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado este programa, ¿verdad? Y nuestro tema hoy sobre vivir la utopía del anarquismo. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso. También nos podéis contactar por WhatsApp en el 692-720150 y por nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado Nur y Mario a los mandos de la nave libertaria. Esto es Vive y Lucha. Salud, amigas y amigos. ¿Qué pasó?